Vamos a leer Mateo capítulo 16, el verso 21 hacia adelante, hacia el verso 27. Vamos a leer, por favor. Ahí va a salir la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta aquí la palabra de la lectura. Amén. Yo estaba buscando el mejor título para poder encajar todo el mensaje. Y vamos a hablar sobre el enfoque a la eternidad. Un enfoque en lo eterno. Una mirada a la eternidad. Entender una verdad bíblica, escuche, entender una verdad de la palabra de Dios nos puede llevar mucho tiempo. Y aún mucho más poder empezar a vivir conforme a esa verdad bíblica. Entender una revelación, una palabra de Dios, un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, nos puede llevar mucho tiempo, tal vez años. Discernir la voluntad, la palabra, el propósito de Dios, nos puede llevar mucho tiempo. Y vivir dentro de esa voluntad, en esa palabra, todavía puede ser mucho más largo. La historia del pueblo de Israel en el desierto por 40 años, escuche, podía haber sido más corta. Sin embargo, Dios vio conveniente que el camino fuese largo. Según los teólogos, los estudiosos, geográficamente, salir de Egipto hacia la tierra prometida donde Dios les prometió que los iba a introducir a Israel cuando los sacó de Egipto, solo tenían que haber tardado 3 meses. 3 meses solamente tenían que haber tardado, pero tardaron 40 años. Dios quiso que sea así, Dios permitió que sea así. Dios vio conveniente que sea así. Así también pasa hoy con muchos de nosotros, que debemos recorrer un camino más largo de lo que habíamos planeado hasta que lleguemos a nuestra meta. Hay cosas que la hemos recibido, hay promesas de Dios, hay visión, hay sueño que son de Dios y que no se pueden cumplir de la noche a la mañana, porque Dios tiene que tratar con nuestras vidas, Dios tiene que formar carácter en nosotros, porque si fuese así de que hoy día el Señor me da un sueño de hacer un ministerio, de hacer una empresa, de hacer un negocio, de hacer esto y esto, aquello, y se empiezan a dar las cosas e inmediatamente empieza a fluir. Dios sabía que Israel, si lo introducía con ese corazón a la tierra prometida, realmente se iba a perder. Realmente, ¿saben por qué? Porque según la palabra de Dios, Israel desvía la mirada de su libertador, de aquel que lo sacó de Egipto, de la esclavitud,
y deja a un lado a Dios, deja a un lado al que lo bendecía, al que lo libertó, y empieza a poner la mirada en la bendición, empieza a poner la mirada en la tierra prometida. Su objetivo, su corazón, su mente, todo su ser estaba ya en la tierra prometida que iban a poseer, tierra que fluía leche y miel. Ahí estaba el corazón de Israel. Y a veces tenemos que recorrer un camino largo por la razón porque Dios quiere corregir en nosotros ciertos aspectos. Dios quiere moldear, Dios quiere poner, Dios quiere quitar ciertas cosas que no son convenientes. Yo tengo un dicho, Dios sabe por qué no le ha dado pata a la víbora, hermano. Porque si arrastrándose es peligrosa, imagínese usted y yo con $1,000,000. O sea, Dios es sabio y Dios nos ama y Dios tiene un propósito y un plan maravilloso para nosotros porque nos ama. Y Él muchas veces en su vida le ha pasado, y yo he experimentado en mi vida, que yo he visto la trayectoria de mi vida y estoy viendo que Dios me ha entregado sueños, me ha entregado visión, me ha entregado cosas espectaculares que sueño y deseo. ¿Sabe qué? El imaginarse es un regalo de Dios, donde Dios nos puede hacer ver lo que Dios quiere que alcancemos y donde quiere que vayamos, para salir un poco de la situación, de la circunstancia donde estamos y nos motivemos viendo aquello que Dios quiere que usted y yo alcancemos, hermano. Pero eso no se puede dar de un rato para otro porque sería muy dañino para muchos, para alguien. Ahora si nos disponemos, ahora si nos dejamos moldear, si nos sumergimos en su voluntad, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad. Estoy seguro que el proceso se va a acelerar, estoy seguro que las cosas van a seguir fluyendo y se van a seguir dando, porque Dios te ama, Dios nos ama y Dios nos cuida. Amén. Usted no le puede dar a su hijo o permitir que le meta un clavo al enchufe, porque usted sabe que se va a matar. Se lo tiene que quitar. Hay cosas que Dios nos ha quitado porque o no ha permitido que la obtengamos. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y oramos y ayunamos y un montón de cosas. Porque Él está regulando nuestro corazón. Él trabaja como un termostato ahí, regula y va soltando de acuerdo al corazón del hombre. ¿Está entendiendo? Según la palabra de Dios, usted lee en Éxodo el propósito por el cual Dios escogió a Israel y lo sacó de la esclavitud de Egipto. Fue para que vaya y lo sirviese al Señor, para que le adore y esté con Él. Dios quería un pueblo para sí, para darle su amor y recibir su alabanza, porque Él es el único digno de toda gloria y alabanza. Dios quería la alabanza de su pueblo. Pero su pueblo dejó de mirar a aquel que lo libertó y empezó a mirar en la bendición en la tierra prometida. Y es ahí que tuvo que tardarse 1 año, 2 años, después de los 3 meses, y 40 años recién fue introducido el pueblo de Israel. Yo no sé cuántos años usted y yo estamos divagando, pero mientras no nos dejemos moldear por Dios por medio de su Espíritu Santo, Dios no se hace problema con el tiempo. Dios no se hace problema si se está canando tu cabello o se está cayendo, si ya te duele la rodilla para agacharte o la columna. Dios no está nervioso ni comiéndose las uñas porque se te van los años, se te van las fuerzas. Dios quiere tratar con tu vida porque Dios no va a usar a alguien que no sea tratado primeramente por Él. Imposible. No es un padre malcriador. No es un padre malcriador, es un Dios bueno, es un Padre bueno y misericordioso y lleno del amor eterno. Amén. Israel pierde el enfoque correcto de vivir, mirando más la bendición que al que lo iba a bendecir. ¿Sabe qué? Dios va a poner a prueba todas nuestras relaciones, todas nuestras actividades, a fin de que se revele si seguir a Cristo es nuestra máxima prioridad o no lo es. A muchos de aquí y de todo el mundo, Dios le ha soltado negocios, ha puesto ciertas cosas,
después de haber orado, ayunado y un montón de cosas. Y he escuchado a gente decir: pastor, es que Dios me ha bendecido tanto por lo que he orado, que no tengo tiempo ni para ir al culto, pero ya voy a ir, pastor. Prepárese. Dios va a hacer algo también. Porque Dios le interesa a usted y le intereso yo, le interesamos nosotros. Amén. Dios va a poner a prueba si es que Él es nuestra prioridad o no lo es. Lamentablemente, los cristianos no estamos dispuestos a renunciar a nuestras ambiciones egoístas. No estamos hoy en día dispuestos a renunciar a nuestras pretensiones personales. Estamos empecinados en seguir nuestras cosas, nuestros asuntos, cuando Dios está queriendo llamar la atención de su iglesia, porque Dios quiere un pueblo para Él y lo sigue queriendo. Y ese es usted y yo. Amén. Y Dios está hablando a su iglesia. Le digo una cosa. Yo doy gracias a Dios porque estoy en esta iglesia, porque Dios ha puesto palabra en esta iglesia, hermano. Palabra sana, palabra correcta, una sana doctrina, una revelación fresca de parte de Dios para nuestros corazones, para alinearnos a su voluntad. Yo no sé si usted es bendecido con la palabra de Dios. Realmente usted y yo somos privilegiados por la gracia y misericordia. Todo lo hace el Señor. Y recibimos verdades por medio de los mensajes. Recibimos revelaciones, estudiamos y leemos la palabra y recibimos, porque Dios está entregando perlas preciosas. Mire, yo quiero que veamos Mateo capítulo 16, el verso 13 hacia adelante. Nosotros estamos, o la iglesia está como este hombre, como este discípulo de Jesús llamado Pedro. Dice así el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, escuche, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibe una revelación de la palabra. Pedro entiende el mensaje de parte de Dios. Pedro se le revela de parte de Dios, el Padre de Jesús y de nosotros. Le revela el propósito de Jesucristo. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Le está diciendo: tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador que ha venido a morir en la cruz por todos los hombres. Tú eres ese, le está diciendo Pedro. Porque a Pedro le fue revelado de parte de Dios esa verdad tremenda. Le fue revelado la deidad de Jesús a Pedro. Pero lamentablemente hoy en día la iglesia estamos, yo creo, con un corazón de espinos. Así como estaba Pedro, porque Pedro, después de haber recibido semejante revelación, viene y hace semejante chambonada porque actúa de acuerdo como él tenía el enfoque de la vida, de su vida, y como él tenía el enfoque de una eternidad en su corazón. Y aunque le había sido revelado y aunque hemos recibido mensajes, ¿sabe qué? La iglesia hoy en día está llena de teología. Está llena de conocimiento bíblico. Usted puede hablar con el quien quiera y tiene una teología, tiene un conocimiento impresionante. Hay mensajes por todos los lados. Es impactante. La iglesia está hambrienta de las nuevas revelaciones, que cuando sale algo, wow, realmente, qué tremendo. Así Pedro recibió una revelación. Pero cuando Jesús, una vez que Dios le revela a Pedro y es descubierto que él es el Mesías, le encarga a sus discípulos diciendo que callen. Y luego empieza a decirle a sus discípulos: ¿saben qué? Es necesario que yo vaya a Jerusalén.
Esto ya era del conocimiento de Pedro. Es necesario que yo vaya y sea maltratado, sea ultrajado, sea castigado, sea crucificado, sea muerto y al tercer día resucite. Es necesario. Y Pedro le dice, le reconvino, dice a un lado, lo aparta a un lado. No, pues Jesús, ¿cómo? No permitas, no es bueno. ¿Cómo puede ser que permitas semejante cosa? Esta era la segunda vez que Jesús es confrontado por el mismo Satanás. Allá en Mateo, en el capítulo 4, el diablo le dice a Jesús: si eres el Hijo, postrate, yo te voy a dar todo el reino, todas las riquezas. El pan que quieres, el hambre que tienes, lo voy a saciar. Una vez más le leo, por favor, Mateo capítulo 16, verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. El verso 23, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Lo tiene ahí? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es que la iglesia del Señor hoy en día estamos como Pedro. Entendemos las revelaciones, entendemos los mensajes, decimos qué buen mensaje, qué buena palabra, lo predicamos y lo enseñamos, pero estamos viviendo contrario a lo que creemos y recibimos. Ponemos el guiñador a la derecha y giramos a la izquierda, en otras palabras. Viviendo una vida lejos de un enfoque correcto de lo que es la eternidad, de lo que Dios está buscando en un discípulo. ¿De qué está hablando el texto? El texto que estamos leyendo está hablando de que Dios quiere que sus discípulos, escuche, que sus discípulos estén enfocados con los ojos puestos en Él, enfocados en Él, siguiendo sus pisadas, siguiendo lo que Él quiere, lo que Él busca. Y lo que Jesús le está diciendo a Pedro: quítate de mí, porque tú no tienes la mirada en las cosas de Dios, tú tienes la mirada en las cosas de los hombres. Los discípulos de hoy en día de Jesucristo, los siervos del Señor, están con la mirada y el enfoque en las cosas temporales, en las cosas materiales. Por eso es que el materialismo ha entrado con tanta fuerza a la iglesia, y las iglesias se están llenando y hay algo superficial, porque su vida está centrada en una sanidad física en el momento, está centrada en alcanzar la prosperidad, está alcanzada en la restauración, no sé, del matrimonio, pero no está centrada en las cosas verdaderas que Dios quiere que las centremos como discípulos y seguidores de Cristo. De eso habla la palabra del Señor. Y su iglesia, que entendemos los mensajes, que estamos aquí, pero realmente estamos viviendo lo contrario, como este apóstol Pedro lo estaba acá declarando. Jesús le pudo decir a Pedro: tienes razón, ¿por qué tengo que morir? ¿Quién me obliga? El diablo siempre va a querer, siempre trata de quererte sacar del propósito divino, del plan de Dios para tu vida. El diablo siempre te va a meter y el mundo te va a acosar, y las oportunidades y las ofertas para desviar tu enfoque, para desviar tu mirada en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, en las cosas carnales y un montón de cosas, con el fin de que no estés realmente con los ojos en las cosas de Dios. Yo creo que el problema de la iglesia hoy en día es ese. Mateo capítulo 13, en el verso 22, dice así la palabra del Señor. Está hablando de la parábola del sembrador. 13:22 dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El no mirar las cosas de Dios, el mirar las cosas de los hombres como lo estaba haciendo Pedro,
venga el mensaje que venga, hace que esa palabra sea infructuosa en sus corazones. Porque está centrado en los afanes, en las cosas materiales, en las cosas que persigue, que busca, que pretende en su vida. Es muy importante, hermano, enfocar realmente nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en las cosas de Dios para continuar en el propósito de Dios, en el plan de Dios para nuestras vidas, que es lo único que realmente vale a la hora de los balazos, hermano. Ya lo dijo el rey Salomón, el hombre más sabio. El hombre que tuvo todo, el hombre que no se negó nada, que todo lo que sus ojos vieron lo tuvo, dice. Fue el hombre más rico, el Bill Gates de estos tiempos, de esos tiempos. Fue el hombre más sabio que tenían que pagar para hablar con Salomón. Para verlo a Salomón tenían que pagar, hermano. Pero él termina diciendo, el fin de todo el discurso es este: que teman a Dios, que busquen su voluntad, que tengan la mirada puesta en Él. ¿De qué sirvió tanto? ¿De qué sirvió tanto y tanto y tanto y tanto afán? Vanidad de vanidades. Hoy en día la iglesia del Señor nos estamos perdiendo esta gran riqueza que solo hay en Dios, verdadera y eterna, por estar distraídos en las cosas temporales de este mundo, hermano, por las cosas pasajeras. Y no nos damos cuenta que ya algunos estamos pintando, otros ya ni vamos a pintar de repente, vamos a brillar. No nos damos cuenta que ya estamos más lentos. Ya no nos damos cuenta que usamos lentes, pero todavía estamos arraigados, todavía estamos empecinados en buscar lo que el mundo está buscando. Pedro, ¿por qué pones la mirada en las cosas de los hombres? ¿Por qué no las pones en las cosas de Dios? Quítate de mí, reprendió Jesús a Pedro. Porque Pedro tenía un enfoque desviado de las cosas de Dios. Pedro recibe la revelación, recibe la palabra, pero no le sirvió de nada, porque su vida siguió buscando las cosas de este mundo, las cosas de los hombres. Esas cosas, dice Mateo, buscan el mundo, la busca la ropa, la comida, la fama y todo. El mundo está buscando. Pero vosotros, dice el Señor, que busquemos el reino primeramente y su justicia. Hoy en día la iglesia está distraída con mensajes enfocados en lo material, enfocado en la sanidad, en el cuerpo. En eso está enfocada la iglesia. A eso ciertos pastores han llevado a la iglesia y ese es el enfoque. Que una iglesia que está en avivamiento creen que porque hay bulla, que porque hay un montón de cosas. Pero hay que ver realmente cómo estamos viviendo, hay que analizar, hay que examinarse. Los cristianos no podemos negar que hay mucha teología, como Pedro había recibido. Y Jesús sigue hablándole a los discípulos. Dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Eso es lo que quiere Jesús de su iglesia, que seamos discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús, con los ojos puestos en Jesús. Jesús tenía la mirada puesta en su Padre y Él quiere que nosotros seamos discípulos de Él, pequeños Cristos, que sigamos esas pisadas. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Tomar su cruz no es tomar una carga irritante, hermano, sino que es despojarse del egocentrismo y vivir una vida cristocéntrica, hermano. Una vida enfocada en las cosas de Dios, en el Señor. La verdad, yo he estado orando y pensando en esto. ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Qué ha pasado con mi relación? ¿Qué ha pasado con ese hombre que hace 20 años lloraba y adoraba y cantaba y predicaba y pateaba el córner, iba y lo cabeceaba realmente a toda mecha? De pronto la mirada empieza a desviarse, de pronto el diablo empieza a hablarte, a decirte cómo, pobrecito,
no te mereces esto, te mereces esto otro, yo que vos así, no seas burro, hace esto otro, mira, vos podés hacer negocio, vos podés hacer un montón de cosas. Le aseguro una cosa, que si usted y yo nos salimos de la voluntad de Dios, nos desenfocamos de Jesucristo, del Señor, vamos a andar otros 40 años en el desierto, porque de una u otra manera, como dice la palabra, se va a cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. No se trata de nuestro sueño, sino se trata del sueño de Dios en nuestras vidas. Y aunque lo sepamos y entendamos como Pedro lo entendió, pero estaba contrario a eso, y aunque lo prediquemos y lo enseñemos, no va a pasar nada mientras no nos sometamos y nos paremos dentro y en el centro de la voluntad del Señor, hermanos. Está cansado, está sudando mucho todos los días trabajando y siente que no avanza, siente que las cosas están ahí como que ya y que nada. El Señor no va a sacar la traba de ese engranaje hasta que usted y yo nos humillemos y busquemos y nos enfoquemos en lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Yo sé que le cuesta decir amén. Si quiere seguir luchando, luche. Yo ya no quiero luchar contra Dios. Hay un mensaje que el pastor predicó: no se ponga a luchar con Dios. No puede ganarle y jamás le va a ganar. Imposible. Porque Dios ya trazó un propósito para usted y para mí. Usted tiene un propósito que cumplir en esta tierra. Y le voy a decir algo, lo quiera o no lo quiera, Dios va a orquestar todo en su vida para enderezarlo y encauzarlo en el propósito por el cual Dios ha trazado para su vida. Y no se escape como Jonás, porque no sé dónde lo irá a meter el Señor a usted, pero lo va a meter para pulirlo, de ahí lo va a sacar para cumplir su propósito en su vida, en su iglesia. Dígame si puede. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Le voy a explicar esto. Salvar su vida, escúcheme, significa ganar sus sueños, nuestros sueños. Significa conseguir y buscar nuestro propio deseo. Significa buscar nuestro propósito personal. Eso es salvar su vida. Pero el Señor dice que haciendo esto la vamos a perder, que habremos perdido nuestra vida en lo que no era realmente el propósito divino de Dios. Haciendo eso, buscando sus sueños, buscando sus metas, buscando sus pretensiones, la vamos a perder. Pero dice que el que la pierda por causa de Jesucristo la va a ganar. En otro dice, por causa de mí, del evangelio. En un paralelo, un sinóptico. Dice así: pero el que pierda su vida, es decir, aquel que deje de seguir sus propios sueños por causa de cumplir el propósito de Dios, habrá ganado su vida, habrá valido la pena vivir en este mundo, querido hermano. Es que si no nos enfocamos en las cosas de Dios y seguimos enfocados en las cosas de los hombres, el hombre es usted y yo, en mis cosas, si seguimos enfocados en que el mundo trabaja y negocia y hay un montón de cosas y tenemos que estar a la par del mundo, deje al mundo que corra donde quiera correr. Y usted y yo como iglesia debemos enfocarnos en las cosas de Dios, en el propósito y en el plan de Dios que ha trazado para nuestras vidas, en conocer su voluntad por medio de su palabra. Y ahí arraigarnos y agarrarnos uñas y dientes. Porque el que la pierde la va a ganar, dice el Señor. Mas busquen primeramente el reino y todas las cosas que el mundo está buscando. El Señor no las va a añadir, amada iglesia. ¿No te has cansado todavía? Todavía no se ha agotado, todavía tiene fuerza. Vamos. Va a salir este negocio, va a salir esta empresa, va a salir esto, nuestro otro. Cuidado. Nadie le gana a Dios. Dios está encaprichado con nosotros, hermano. Dios le va, te haré entender, dice el Señor.
No seas como el mulo, dice el Señor, que deben sujetarlo con cabestro. Te haré entender en los caminos que debes andar, o sea, aquellos que yo he trazado, en los sueños que yo he puesto en tu corazón, en el propósito que yo te voy a hacer entender. Pero es que, pastor, se puede hacer esto y esto otro. Es que discúlpeme, Dios no te está diciendo que no trabajes, que no negocies, que no hagas un montón de cosas. Lo que Dios quiere es que centremos y que pongamos a Dios como el único y en el primer lugar en nuestras vidas, que Él sea nuestra razón de vivir cada día, hermano. Amén, amada iglesia. Es tiempo de convertirnos en sus discípulos del Señor. Es tiempo de ser un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo requiere de una total consagración, sin distracción de este mundo, sin amagues, sin acomodos. Que nada nos distraiga. Pedro estaba pensando en él porque si a Jesucristo lo crucificaban, como él había recibido una revelación y él era su discípulo, su seguidor, que si Pedro quería seguir siguiendo a Jesús, también tenía que haber sido crucificado o muerto. Pero Pedro no estaba capacitado todavía ni preparado. Pero tampoco Jesús estaba preocupado ni apurado en eso. Sabía lo que Dios iba a hacer con Pedro. Sabía que le iba a preparar y Pedro, tal cual lo dijo el Señor, así fue muerto, querido hermano, por la causa de Cristo y del Evangelio. Amén. Porque, verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo creo que es el tiempo de recuperar la pasión. Porque si hacemos esto, que el Señor Jesucristo está aconsejando, ¿qué le va a pasar a aquel que no quiere el sueño, la voluntad, el propósito de Dios? Por luchar por sus propios sueños egocéntricos, por luchar por sus propios planes, por sus propios deseos. Y si lo gana y lo logra, y gana todo el mundo, ¿para qué? Yo le decía a una pastora, y le digo siempre a ciertos pastores que me encuentro, y le dije a su esposo de ellas, le voy a decir algo, le dije, porque estaba hablando así unas cosas muy infladas. No conozco un solo pastor que ponga toda la carne al asador verdaderamente. Empezando por mí, le dije. Porque su vida era amontonar y amontonar y amontonar y amontonar y amontonar y recontra amontonar. De un rato a otro partió de este mundo. ¿De qué le aprovechó? ¿De qué le aprovechó? Una vez les conté del dueño, el presidente del Deber. El hombre ya viejo, don Pedro Rivero, sentado, recibió un grupo de pastores. ¿Y cómo fue su éxito? Cuéntenos cómo logró semejante empresa a nivel nacional e internacional y tanta fortuna que juntó el hombre. Hasta el día y tiene para cuántas generaciones plata. Y él sentado ahí dice, me olvidé de vivir la vida. La verdad he logrado tanto, pero me olvidé de vivir la vida. Realmente estaba vacío. Y en un mensaje yo conté sobre la película esta, Soul, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia? Soul. Esta película es una película, ¿alguien la vio? Por favor, tal vez 1, 2. Le aconsejo, véala, búsquela. Se trata de un tremendo pianista de música jazz. Este hombre era apasionado, era el mejor, uno de los mejores. Y había una orquesta top de música jazz. Era una morena la directora, la violinista, o la saxofonista, perdón. Y
Y este hombre anhelaba tocar en esa orquesta. Su sueño y su pasión, y ensayaba horas y horas y días y noches, amanecía ensayando, pero él quería. Hasta que un día la saxofonista lo invita y le dice, vamos a tocar, porque lo escucha, lo llega. Y como que ya, y él decía, wow, si llego, solo quiero llegar a esa orquesta famosa de música jazz, que todo el mundo me escuche, que todo el mundo me aplauda, me admire, y que yo sea el grande tecladista ahí, el pianista. Y llega el día del concierto y toca un espectáculo. Y se acerca este pianista a la saxofonista y le dice, ¿y ahora qué? ¿Qué más hay? Nada. Mañana venís, ensayamos, en la noche tocamos y así toda la semana y todo el mes y todo el año. Nada más. Eso es todo. Y la saxofonista le dice, escúchame. Había un pececillo en el agua que se encuentra con un pez mayor. Y el pececillo le dice al pez mayor, adulto, hey, amigo, ¿cómo hago para llegar al océano? Y el pez mayor le dice, ya estás en el océano. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Esto es el océano? Sí, ya estás en el océano. Ni cuenta se había dado que ya estaba en el océano. Ni cuentan ni nada, porque no hay nada en este mundo que nos pueda saciar. Nada que pueda alcanzar, nada que pueda lograr va a saciar esa sed interior, ese deseo, eso que ha puesto Dios en nosotros, que se llama propósito, lo cual es lo único que sacia y llena a todo hombre, hermano. Eso es lo único verdadero que llena a toda persona. Estar en la voluntad de Dios. Pastor dijo que el verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios. Ese es el hombre verdaderamente exitoso, no el que llena y el que amontona y amontona, sino aquel que está dentro de la voluntad, del plan, del propósito, del sueño de Dios que trazó para su vida. Porque un día Dios soñó con nosotros. Un día Dios nos tuvo en su mente, voy a hacer a Julano, a Sutana, para esto lo voy a hacer y para gloria de mi nombre lo voy a crear, dice el Señor. Pero hoy en día la iglesia está centrada, está enfocada en este mundo material, buscando y afanado y luchando un montón de cosas, y se va la vida y se van los años, dejando lo eterno por lo temporal, dejándolo lo eterno por lo pasajero, por lo que realmente no significa nada. Le dije al comienzo, hay cosas, hay verdades bíblicas que pasa tiempo poder entenderlas y mucho más tiempo poderlas aceptar y vivirlas y empezar a operar en esa palabra, en esa verdad en nuestras vidas. Tal vez 10 años más esté en el desierto, tal vez 15 años más, yo no sé, pero en ese trayecto Dios va a seguir puliendo hasta que lo entienda y se le va a revelar a usted como a mí y como a todos, con el fin de cumplir el propósito de nuestras vidas para gloria de su nombre, hermanos. Amén. Jesús es el mayor ejemplo de negación a sí mismo. Filipenses, en el capítulo 2, por favor, lo tiene. Desde el verso 5, mire usted este gran ejemplo de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escuche esa palabra. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo realmente se negó. Jesucristo dejó sus pretensiones personales. Es más,
sintió decirle al Señor: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No sean mis sueños, no sean mis pretensiones, no sean mis deseos, mis anhelos, sino los tuyos, Señor. Y los deseos de Dios y el plan de Dios para Jesucristo era que venga a morir por todo el mundo por nuestros pecados, y hoy día estemos aquí buscando al Señor. Pero no para que estemos en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, dice el Señor. No se aferró, y lamentablemente el mundo y la iglesia hoy en día está aferrada al materialismo, está aferrada a competir, a compararse, y está lomeando y está cansado. Ahí está la iglesia. Quiero mostrar otro ejemplo, por favor. En Hebreos, en el capítulo 11. Dice así la palabra del Señor en el verso 24, por favor. Está ahí. Dice así, léalo conmigo. Por la fe Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, escucha esto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites ¿qué? Temporales, dice el Señor, de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, ¿qué cosa? La mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, hermano. No se aferró a la riqueza, no se aferró a lo material, no se aferró a la comodidad, y Moisés pudo haber sido, yo no sé, tal vez era un príncipe, tal vez pudo haber sido llegar a ser, si se daba circunstancia, un faraón. Pero él negó esa vida pasajera, esas cosas temporales. Pero qué pena que la misma iglesia hoy en día estamos aferrados tanto. Es que, pastor, no tengo tiempo, no puedo servir por esto y esto otro. Y estamos malgastando en lo que no vale la pena en nuestras vidas. Le vuelvo a repetir, Dios no está para quitarte lo que tú quieras hacer y alcanzar, porque Dios quiere bendecirte. Él va a añadir mucho más. Dice que Él se sostuvo como viendo al invisible. Él puso la mirada arriba. Y Colosenses capítulo 3, mire lo que dice la palabra en Colosenses. En el capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también será manifestado con Él en gloria. Jesús perdió su vida y la ganó y fue exaltado hasta lo sumo, dice el Señor. Que el que la pierda por causa de Cristo y su palabra y el evangelio, la va a ganar, dice el Señor. La va a ganar en este mundo, en esta tierra. Aquel que niegue a padre, madre, hijo, negocio, casa, lo que sea, va a heredar la vida eterna y 100 veces más en este mundo, en este siglo, en este tiempo y en la vida venidera, la eternidad, dice el Señor. Amén. La pregunta es, ¿en qué está enfocado su corazón? ¿Cómo está conduciéndose? ¿Qué ha pasado con ese fuego, esa pasión por el Señor, por el servicio? ¿No está atrás de la tierra prometida? ¿No irá a divagar unos cuantos años más? Esther estuvo dispuesta, si perezco, que perezca, dijo Esther. Pero Esther podía estar ahí. Y su tío le dijo bien claro, no creas que tú te vas a salvar, le dijo.
Puede ser que estés ahí con tu Land Cruiser, con todo. Tranquilo, no te preocupes, le dijo. Pero de una u otra manera va a venir la salvación. Y Esther entendió y puso su vida. Amada iglesia, es tiempo que nosotros, la iglesia, empecemos a poner todo de todo. El Señor me ha reprendido con esta palabra. Me ha exhortado y me está desafiando porque ya nada que ver con ese Isaac de allá. Nada que ver cuando era 24/7, no importaba la hora. ¿En qué estoy ahora? ¿En qué está usted? ¿Dónde está? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su pensamiento del hombre? Tal es ese hombre. ¿En qué piensa para que mañana tengo que hacer esto, pasado mañana tengo que hacer esto, el miércoles tiene que hacer un montón de cosas? ¿Cuándo va a pensar en las cosas eternas? ¿Cuándo vamos a dedicar a nuestra salvación, a nuestra vida espiritual? Cuando, ¿sabe qué? Usted dedica más tiempo a lo que más le importa. Lo que usted más valora es lo que más tiempo usted le invierte, hermano. Donde está su corazón, ahí está su tesoro. Esto es una verdad que le estoy diciendo en esta mañana. Y he sido confrontado porque es tiempo que realmente ponga mi vida en sacrificio vivo, ponga todo mi ser, mis talentos, los que Dios me ha dado, ni siquiera son míos, Dios me los ha dado para servirle. Ponga mi fuerza. Dice, Dios demanda que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Cuando dice con toda nuestra mente, con todo nuestro pensamiento, ¿en qué piensa la verdad las 24 horas del día? Analicémonos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Estamos en lo temporal, en las cosas de acá de la tierra? ¿O estamos con la mira en las cosas del cielo? ¿Dónde quiere irse usted cuando se muera? Aquí nomás no es. Ahí echado en su cama lleno de dólares, ahí el colchón. Aquí me voy a podrir, Señor lindo. Lleno de Washingtones. ¿O quiere irse al cielo? ¿Y qué va a encontrar en el cielo? El Señor aconseja que hagamos tesoros en los cielos donde ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones roban, ni nada. Que allá hagamos, que cuando allá lleguemos, aleluya, vamos a estar más forrados que cuaderno de kinder, hermano. Porque Dios, dice el Señor en su palabra, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando ya no de todas las obras, pero está hablando de lo que usted y yo podamos hacer por el Señor. La verdad, ¿dónde está su enfoque? ¿En lo eterno o en lo temporal? Iglesia del Señor, si estamos así, es porque hemos desenfocado. Enfocar significa direccionar un aparato óptico en un objeto, en algo, en alguien. En este caso, nuestros ojos espirituales, no físicos. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago, hermano Isaac? ¿Cómo hago realmente para poder recuperar? La receta, el Señor mismo le dice acá a Pedro, que no tenía la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sencillamente es mirar a Dios, mirar a su palabra y meditar en su... ¿Sabe qué? La meditación, hermano, la meditación en la palabra de Dios, como dice en el Salmo 1, cuando le dice Dios a Josué también en el capítulo 1 de Josué, que medite y de día y de noche en esa palabra. ¿Por qué entonces vas a hacer, dice, prosperar tu camino? La meditación, ¿sabe qué? Nos trae revelación de la palabra de Dios. Y esa revelación en la meditación nos va a traer convicción de las cosas de Dios. Y esa convicción nos va a llevar a una acción para alcanzar los resultados que esperamos, amada iglesia. ¿En qué medita día y noche usted? Estoy seguro que debe ser en el negocio, en el trabajo, en los problemas, en los afanes. ¿Y cuándo medita en la palabra? ¿Cuándo medita en el Señor? Pedro tenía que haber meditado en esta revelación.
Pedro tenía que haber meditado en esta palabra. ¡Wow! ¿Cómo se me pudo decir a mí? ¡Qué privilegio de saber de que Jesús es Dios y que Él es el Mesías, el Salvador! ¿Cómo? ¡Wow! Pero ni siquiera meditó. Tomó la palabra, tomó la revelación, como domingo a domingo, y salimos y seguimos lomeando, seguimos trabajando de día y de noche. Seguimos dándole a este cuero. Amada iglesia, es tiempo de enfocar nuestra mirada en las cosas de Dios, en las cosas eternas, no ya en las pasajeras, porque usted y yo no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este lugar. Una vez le dije al Señor con lágrimas, Señor, no quisiera llegar allá y que me diga el Señor, pasa Isaac, mira, acá te he recogido en este año, pero mira lo que tenías que haber hecho, mira lo que preparé para vos, mira lo que te has perdido, mira, todo eso era, pero vos estabas, mira lo que estabas, mira dónde estabas, pero vos tenías que haber alcanzado esto y yo te iba a añadir encima esto. Y llorando le decía al Señor, no quiero perderme nada de lo que tú has trazado para mi vida, Señor. Ayúdame a enfocarme y a centrarme en todo aquello que debo hacerlo y de gastarme para ti, Señor. Ayúdame a perder mis sueños, mis anhelos, aquellos deseos que tal vez tú no los quieres, me los quieres quitar porque sé que me puedo corromper o morir, lo que sea, y perder, Señor, ayúdame a no perderme nada de lo que has preparado para mi vida. Yo quiero que ustedes analicen esta mañana y haga un alto, frene, párese un momento y empieza a trabajar por las cosas eternas, empieza a preparar la eternidad, empieza a preparar su partida. Hay gente que prepara su vejez guardando, pero hasta ahí puede llegar y no está malo, está bien, eso es ser sabio. Pero también hay que preparar sobre todo lo eterno, porque allá es eterno, para siempre estaremos con el Señor. Amén. Y si usted está viviendo de tal manera que ni le importa, va a llegar calancho allá. Tal vez sea salvo, pero se va a perder mucha bendición. Y lo peor de todo, que en esta vida se la va a perder. Y va a quedar solamente deseando y nada más. Vamos a orar. Dios está esperando de una iglesia. Escúcheme, en esta semana me he sentido bien, aunque muy cansado, pero me he sentido bien. Siento que ya, porque realmente la iglesia debemos vivir apasionados, hermano. Debemos vivir con pasión, con entusiasmo, con ánimo. Pronto debemos servirle al Señor. No, muy vago estaba. Y vale la pena, es llena de gozo, de satisfacción. Usted no puede, tal vez no tenga ni un peso en el bolsillo, me voy en micro, pero vale la pena realmente. Gracias, Señor. Tengo la vida, la salud, te tengo a ti sobre todo, tengo una familia. Señor, gracias. Gracias por llamarme, Señor, de tantos millones de personas. Me llamaste a mí. ¿Quién era yo, Señor? Gracias por el propósito y por hacerme entender tu propósito. Ahora ayúdame a vivir dentro de mi propósito, Señor. Quiero que oremos, amada iglesia, y que usted ahí analice y examine, cierre sus ojos y sea honesto con usted mismo delante del Señor. Y dígale, Señor, yo no quiero divagar más años y perderlos en mis propios asuntos, en mis pretensiones personales, Señor. Señor, estoy un poco cansado, estoy agotado. Siento que la vida se me va y me siento vacío, Señor, como ese tecladista que anhelaba tanto estar en una orquesta y nada lo sació, Señor. Ayúdame a entender, Señor,
pero sobre todo a vivir, Señor, con esta verdad bíblica, Señor, en mi vida, a poner en práctica, en acción, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Derrama una unción, Señor, que mueva mi vida, mi corazón, que dirija mis ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe que confieso, que declaro, que predico, que hablo, que enseño, Señor. Ayúdame a vivir de tal manera, Señor. Ayúdame a poner mi vida en tus manos como oramos a veces livianamente, para vivir de tal manera, Señor, que yo me pierda en tus negocios, me pierda en ti, Señor, y pueda hallar todo aquello que humanamente con mis fuerzas no le alcanzaría ni en 2 vidas o 3 vidas, Señor. Pero que en ti, por tu gracia, voy a lograrlo. Porque tú lo has prometido, Señor, que busquemos primeramente el reino tuyo y tu justicia. Y todas aquellas cosas que el mundo busca, Señor, todos aquellos deseos temporales, todos aquellos deseos del pecado y todas aquellas cosas materiales que tú le vas a añadir, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no terminar como Salomón viejo, ahí acongojado, lleno de pesares, Señor, concluyendo una verdad absoluta. Ayúdanos en esta edad que tenemos a luchar y a perseverar en tu voluntad, en tus caminos, Señor. A sufrir los vituperios, Señor, como lo hizo Moisés, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Padre, danos las fuerzas, dando el valor, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Hoy te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento, nos ayudes a discernir esta verdad, Señor, y de una vez por todas a vivir en esta verdad, Señor. Que ya no pase más tiempo, que ya no siga tras las cosas de este mundo, las cosas temporales, sino que me enfoque, Señor, me redireccione a lo eterno, aquello que has preparado para mi vida y para toda mi familia y la generación que viene por tu gracia. Oramos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén, Señor.